Bienvenidos Welcome everyone to a esta nueva edición del BBX Direct. Now with 70% more effects. Hehe, allow me to introduce myself. My name is Punderful. Black Hat presente. y aquí Kepstrak. And I am Lunar. As many of you already know, the BBX Direct is an event where we present artistic content from the community. Así es. Cada año en Paradisos Boundaries abrimos una convocatoria donde todos los usuarios de la comunidad de Touhou son libres de enviar su trabajo y nosotros lo promocionamos. Chicos, All works are presented at this live event and also in our magazine called Bunbunmaru Extra. esperen, paren todo. Hay algo que deben saber. ¿Qué ocurre? Digamos que ocurrió un pequeño inconveniente Eh? y no tenemos aportes para presentar este año. What? What did you say? That's not true. I saw the magazine before getting here. Sí, no me expliqué bien. Por supuesto que recibimos aportes este año, pero se perdieron. ¿Cómo que se perdieron? Para poder presentar los aportes en esta transmisión, estos deben ser trasladados al punto de emisión. Para el público que nos está viendo tal vez no lo sepan, pero ahora mismo estamos en Gensokyo y trasladar la información del mundo real a la fantasía puede traer problemas. We've done that before. In the last edition, we went to the moon. And that time, the BBEX data came through without any problems. Sí, pero este año un reciente incidente en Gensokyo interfirió con la información directamente. You're referring to the pyramid incident, right? ¿Qué? ¿El incidente de la IA? En el incidente de la pirámide, supimos que la información es purificada por la misma para filtrar la impureza hacia la capital lunar. Lamentablemente, la información generada por la inteligencia artificial provocó que la encargada no pudiera hacerse cargo. Now I understand. The BBEX information was redirected when it was transferred to Gensokyo, and now it must be in the pyramid. Orphan ya iba a cancelar el evento, pero tuvimos una idea para recuperar la BBX. ¿No estará sugiriendo que... Así es, iremos al Monte Asama Purificador y recuperaremos todos los aportes mientras los presentamos. ¿Acaso te volviste loco? Did Orphan really tell you to do that? Bueno, yo estuve de acuerdo. ¿No les parece divertido? ¿Para nada? Oh, come on, Vlad, it's perfect. This will make the event more fun, don't you think? But the inside of the pyramid is a dangerous place. Are you sure it's a good idea? No hay que preocuparse, nos consiguieron un equipamiento especial para poder entrar sin riesgos. Pero antes de hablarles sobre eso, debemos seguir con el público. La transmisión está encendida. Parece que no tendremos otra opción. Okay, but you still have things to explain to us. Dear audience, we apologize for the interruption. It's time to properly introduce the Bunbunmaru Extra. The Bunbunmaru Extra, or BBEX for short, is a fan-made magazine made by fans for fans, created in 2010. And it originated in the Bunbunmaru Forum, an old Hispanic community. Pero desde hace unas ediciones se realiza en Paradisos Boundaries. Antes de la edición pasada, la revista solo estaba en español. Sin embargo, desde la BBX 16 podrán encontrar una versión en inglés y otra en español. Para que todo sea más entendible y fluido, pasaremos a presentar los iconos de la BBX para clasificar distintos aportes. The first icon is for writing. It includes any written contributions, such as interviews, fanfiction, or articles. Este icono representa a los fanarts, así sean digitales o en tradicional. Y también abarcan por supuesto a los cómics cortos como tiras cómicas o 4comas. Los cosplays son representados por este icono para aquellas imágenes producidas por cosplayers, es decir, personas disfrazadas de diversos personajes. Music. This icon represents any musical composition, whether it's an entire album, arrangements, covers, or individual remixes. Fan games. It includes demos or entire fan games, or simply previews of them. Extras, la categoría más particular. Aquí van todos los aportes que de alguna manera no entran en las clasificaciones anteriores. Son un híbrido entre varias o son parte de un nuevo tipo de arte. Finally, the new icon. It features promotions from various corners of the Touhou community, inspired by traditional magazine-style ads. Ya con eso terminamos de explicar lo básico, pero no tenemos tiempo que perder. Debemos ir en marcha a la pirámide. No olvides el equipamiento especial que mencionaste.
A propósito, deberíamos presentar algo en lo que vamos para allá. La oveja pudo rescatar uno y me lo dio antes de venir, precisamente para presentarlo mientras viajamos. Orfen y la oveja son un dúo problemático. That's enough, you two. Let's get the BBX-18 started. Flicker Frame Shutter Festival is a Danmaku photography fan game similar to Toho Shoot the Bullet or Double Spoiler, featuring over 100 levels and starring Aya Shamimaru. Developed by Ryan Thierry, with illustration by Primary Dragon and an original soundtrack composed by Benji Tunez, the game takes players through a festival in Gensokyo, snapping photos of over 100 official character models as well as fan-made characters, using new abilities obtained from your clients. It is available now on Steam in English, Japanese, Chinese, Spanish, and Brazilian Portuguese. Is this what I think it is? Sí, las piedras del incidente. No sé cómo las obtuvieron, pero aquí están. Con ellas podremos entrar. De cualquier forma, esto es genial. Con este poder no tendremos problemas. Parece que te emocionaste tú también, Vlad. Cállate. So, the contributions from BBX have been lost in the pyramid, also known as the Sama Purifying Mountain? Tenemos que entrar y recuperar los aportes de este año, pero hay algo más. Ryan y Sly se perdieron durante el viaje a la luna del evento pasado, por culpa de las instrucciones erróneas que Vladkat les dio. Pensábamos que murieron, pero recibimos mensajes, señales filtradas provenientes de la luna. In the pyramid, there is a passage leading to the lunar capital. Let's take advantage of this moment to rescue them. We'll use a device that emulates the Lunar Rabbit's telepathy to relay the contributions we find. Entonces, ¿quién tendrá el honor de entrar a la pirámide primero? You, of course. ¿Qué? ¿Por qué yo? Ryan y Sly se extraviaron por tu culpa. ¿Ya lo olvidaste? At least take the risk and try to locate them. Sí, comprendo. Supongo que no tengo otra opción. Después de todo, tengo el poder de la piedra del incidente. Ánimos, Vlad. Nosotros iremos detrás de ti. La pirámide se ve imponente desde aquí, ¿eh? En fin, manos a la obra. Para los seguidores de la saga Touhou Shin Owari Togatari Wonderful Video Game, nos complace anunciar que Lucy Lost World compartió con nosotros un avance del quinto acto junto con una fecha tentativa de publicación de la versión final, el primer trimestre del año 2026. Tras un incidente relacionado con la brecha de un sello puesto en un palacio, Reimu, Marisa, Cirno, Joumu y Satori se encargan de resolver lo sucedido. Esta historia mezcla personajes ya conocidos con un elenco completamente nuevo que emula el formato tradicional de los juegos oficiales. SK es un álbum hecho por Illusionary Projections. Consiste en 4 canciones que siguen a Seiya Kijin y Sagume Kishin. Rememorando la habilidad de estos dos personajes, Illusionary Projections le da la vuelta al estilo de Touhou, el cual nos tiene acostumbrados a instrumentos orquestales y nos trae un estilo 100% electrónico, con remixes al estilo hardstyle o drum and bass.
Marmon shows us 3 fanarts of the highest quality. Craft is a Minecraft community and server that has been working for over 13 years with the goal of recreating Gensokyo and other Touhou worlds in a game we all know. This time, they bring us a summary along with some images showcasing the progress of their latest project, Vaal, the Magic Library, and the reconstruction of the Lunar Capital, as well as new additions to the Spawn World and the Dream World. Lily manda 5 fanarts con su particular estilo. Bootlegging Wonderland Pastel Paradise es un fangame del género Shoot 'em Up Bullet Hell y jugabilidad inspirada en Dodon Panchi, creado por Crow Nest, disponible ya en itch.io. Aquí controlarás a Yuto Ichika, una maga inspirada en el diseño de Patchouli que se pierde en el Makai mientras busca a su madre. Es aquí donde se encontrará con Alice, quien la llevará de paseo por el mundo que ella ha creado, el País de las Maravillas. Acompaña a Yuto y a Alice en esta aventura que consiste en 3 niveles en el modo historia o contrarreloj en el modo caravana. Yu Koni sends us 4 cosplays. The first fan art section. We were able to recover some fan art thanks to Vlad's trip. Below, you'll see what we've recovered so far. We'll add more as we get them. Vlad, can you hear us? Can you stream the segment from there? Sin problemas. Comencemos de una vez.
Lifetime of Non-Existence Colors is an album brought to you by Team Milky Way. This is an original music album in the Touhou style. For now, we can only listen to the main menu theme. This story is about Gensokyo being invaded by strange dolls, some dressed in black and others in white. Their only mission? To turn Gensokyo into their battlefield. As a result, both yokai and humans have become apathetic, colorless shells. Thus, the heroine set out to bring color back to Gensokyo. This album will be available in October 2026. Parece que ha llegado mi turno, y por la entrada de la Piedra Azul. Ojalá pueda localizar más aportes que Vlad. Allá vamos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo nacieron los fumos y cuál es su relación con Inu Sakuya? Clownpiece Fumo, de Fumitos Clownpiece, nos trae una extensa investigación plasmada en un documento de más de 100 páginas, que abarca toda la información disponible sobre los orígenes de los fumos. Además, este documento cuenta con una entrevista exclusiva a la persona responsable de su diseño y creación, Neji Kirio. Bird Dating Sim is a dating sim in visual novel format. In this fan game, you, the player, begin a new school year. The first week of this new stage will consist of 5 days during which you must navigate life while meeting and interacting with 5 of Gensokyo's birds: Mistia, Hatate, Kutaka, Tokiko, and Oku. Each new day brings new opportunities to spend time with one of the girls. Who knows, maybe by the end of the week, you'll develop a close relationship with one of them. For now, it's possible to try the first 4 days. However, the development team plans to add a final day, Friday, and polish several details for the final version of the game. Shiny Vixen shows us her Aya cosplay in 3 beautiful fan arts. Un viaje místico hacia el espacio. Esto es lo que van a experimentar al escuchar la canción que nos presenta Kane, quien nos envía un remix que mezcla 2 piezas: Cosmic Mind, Emotional Skyscraper de Zoom y Space Lion de Yoko Kanno. Este arreglo tiene rasgos del género rock alternativo combinado con elementos atmosféricos que le dan un toque ambiental. Esta pieza en particular explora lo que se sentiría poder viajar por el espacio y el misterio que conlleva ello. No obstante, esta es solo una pequeña parte de la experiencia, ya que esta canción formará parte de su futuro álbum titulado My Soul is Among the Stars. Akane espera poder publicar el mismo en unos meses. Chris Daoff es un fanático de los juegos de Touhou Project y como tal, ha hecho su deber civil en esta para nada pequeña recopilación de momentos curiosos y graciosos de múltiples jugadores de Touhou alrededor del mundo. 5 fanarts of Ron sent by Loafer.
Algueria shows us his Eki and Hina cosplays. What a surprise! It seems we accidentally interrupted the BBX stream. Ha pasado tanto tiempo. Hola a todos, espero que estén disfrutando del evento. Yes, it's nice to be here again. Although, I'm sorry the circumstances are complicated. No, todo lo contrario. La situación no pudo ser mejor. ¿No te das cuenta? Si hemos logrado interrumpir la transmisión, es porque están cerca. That means they received our messages for help. They came to rescue us. Sí, pero también he notado información de la BBX dispersa por este bosque. Y si llega a la capital lunar, volverán a haber problemas. I have an idea. Why don't we take the information and present it? That way, we'll track them and they can rescue us. Brillante, Ryan. Ayudemos a nuestros compañeros en su misión de rescate. Touhou Project server is, in short, the largest international Touhou fan community on Discord. No other server can match the number of people on it. So much so that at this point, it's more than just a server, it's a global meeting place. Join right now and share your love for Touhou with people from all corners of the world. Expand your horizons and discuss your experiences with Touhou fans everywhere. Remember, you never know where or when you'll find a fellow Touhou enthusiast, but on this server, you're a little closer to finding out. Lo que comenzó como un pequeño círculo de amigos compartiendo su amor por los Touhou de PC98, Seiho y otras obras menos populares con la participación de Zoom, ha crecido para convertirse en un server para toda la comunidad. Sus puertas están abiertas para todo el mundo, sin importar cuánto conozcan de Touhou. Este es un espacio perfecto para jugar, competir y compartir. A fan convention for Touhou fans taking place at the Torrance Cultural Arts Center in Torrance, California. Touhou fans from all over the country gather to celebrate the convention and enjoy everything the community has to offer. Join us and be part of this experience. Si buscas buen entretenimiento relacionado con Touhou Project, Hinateismo te lo ofrece. Este canal argentino se enfoca en vídeos variados de Touhou con un enfoque de humor gracias a su carismático anfitrión. Más allá de subir vídeos, Hinateismo también hace streams periódicamente sobre material oficial de Touhou, juegos creados por la comunidad y demás temas dedicados a Touhou Project. Si eres de los que les encanta un buen stream para pasar el rato, Hinateismo no se quedará corto en proporcionarte varios. Ven y conviértete en un hinateísta. With 10 years of experience as a guitarist, Yaboy Matoy has ventured into singing. Known for expanding the Touhou universe to a wider audience through music, he now uses his voice as another instrument. The plan is ambitious. Yaboy Matoy plans to perform live, playing the Touhou songs you enjoy so much. Follow Yaboy Matoy and don't miss his upcoming songs. Si te gusta Touhou Hisouten Soku, este lugar es para ti. Soku Way es un espacio creado para hablar y apreciar el juego en todo su esplendor, incluso organizando retas. El grupo posee un enfoque competitivo, pero mantiene las puertas abiertas para jugadores casuales. Participa en los eventos mensuales y únete a la diversión. A vibrant English-speaking community focused primarily on fans of bullet hell games and indie developers. From its roots in Touhou, it has expanded to embrace all forms of Damaku and bullet hell. This space provides support to developers, both beginners and veterans alike. You'll find mentors and people willing to collaborate with you step by step. Take your passion for bullet hell to the next level.
¿Te apasionan los juegos, mangas, álbumes de música y todo el universo fanwork que rodea a Touhou? Este espacio es para ti. Comparte tu progreso en los juegos, tus proyectos en proceso, participa en actividades y el gran evento de temporada de personajes originales. Por la ruta del océano será. Calm Sea and Raging Lake es un álbum fanmade de Touhou hecho por el Team Eclectic Anthologist. Este se divide en dos rutas, la del océano y la del río. En esta ocasión el equipo nos mostrará un poco de la música de la ruta del océano. El álbum saldrá en 2026, así que vayan a seguir al Team Eclectic Anthologist para más actualizaciones del proyecto. How strange. I could have sworn the transmission was cut off for a moment. Could it be another signal from Ryan and Slice? The only way to find out what happened is to keep moving forward. Yellowstone, guide me! The Ideal script presents a piece of literature focused on transporting us to a gloomy atmosphere. The protagonist of this story is Zanmu Nippaku, the final boss of Touhou 19 Unfinished Dream of All Living Ghost. Suix brings us their new work, a danmaku inspired by the recent Touhou 20. The result? Touhou Kimu Kamito. Here, Reimu, Marisa, and Sanae venture into another incident. This time, it involves a mysterious and powerful magic whose origin none of the protagonists fully understand. Start the adventure and uncover what lies behind this premise. Komeiji nos presenta un arreglo musical del extra stage de Imperishable Night, Extend Ash Hourai Victim. El arreglo consiste en una adaptación a piano fiel al tema original de Song. Es una pieza que expresa las emociones con fuerza y determinación. Gracias a ello, el arreglista logra transformar un tema relajado a uno que expresa coraje con un piano rico en textura. Además, su autor nos envía la partitura con la que cualquier persona puede tocar esta pieza. Komeiji es un arreglista que se enfoca en composiciones de piano. Estén pendientes a sus redes para poder escuchar sus futuros trabajos. Pelonchesar demostrando una vez más su calidad con 5 fanarts.
Yokai Pinata shows us a cool Mima cosplay. PopCap presents a preview of their new album, Toboy Yasokyoku, which takes direct inspiration from the music of the bullet hells of the late 90s and early 2000s, like Don Don Pachi, Raystorm, Border Down, and G Darius, the latter being the one which they take inspiration to give structure to the album. Here, we follow the story of humans who arrived in Gensokyo. Unlike their Japanese counterparts, they focus their development on science rather than faith, resulting in great technological advancement that allowed them to create enormous mechanical beasts that served the entire city. Or at least that was the case until one day, these beasts decided to wage war against the humans. The focus is on the Inunaki Tunnel. Join our protagonists, Yukako Kayayama, as she, along with Reimu and Marisa, sets out to end this war. Cuatro fanarts de parte de Kongara Fan. Things are going well. We've already recovered half of the contributions. Y Lunar parece haber recuperado más fanarts. Este es el momento, Lunar. Es la segunda y última tanda de fanarts. ¿Estás listo? Sure, let's see the recovered fan art.
embark on a journey across the Pacific with Phantomly's new album. Phantomly presents their debut album, Voyage into Outside Sin. The Euclidean nature of the Great Hakurei Barrier has dissolved, and now there is an ocean that closes in on the outside world. Travel across the ocean to get to the bottom of this incident and help restore the barrier. The album features contrasting tracks and a story-driven atmosphere. Discover how the story unfolds on this musical journey when the album is released in 2026. It seems I'm the last one. If I manage to gather the remaining contributions, maybe we'll find Ryan and Slice. May the green door be the lucky one. PC98 canon content is rare, which is why we cherish Yokai Pinata's initiative in sharing a written piece that explores the background of one of the most overlooked characters in the entire series. Yokai Pinata invites us to explore Rika's abilities and her connection to the Bake Bake. To do so, we'll engage with a short story that greatly enriches what we already know about the PC98 canon. Yumi Sakata nos presenta un arreglo musical del tema de Alice Murgatroyd, Doll Judgment, The Girl Who Played with People's Shapes. La canción es titulada No Strings Reattach y revisita la pieza original de Son para combinarla con el género metal, transformando el tema de Alice para fortalecer la agresividad de la pieza. Yumi Sakata, como arreglista, se enfoca en covers de metal y rock. Estén al pendiente de sus redes para más trabajos suyos. The Jairo Man nos deleita con 5 de sus fanarts. Drillimation Systems shows us their art. Meet Gensokyo Desires. With this pilot, we're invited to experience Koichi Komeji's heart-throbbing adventure from a different perspective. Reinterpreting and reimagining the first 2 chapters of KKHTA to present something entirely new.
Hypersphere of a Hollow Heart es un álbum traído por Lunar Eyes. Se trata de 4 stages, más un extra con canciones que mezclan el estilo de PC98 con el estilo moderno. Este álbum cuenta la historia de cómo, un día cualquiera, los cielos de Gensokyo empezaron a tener un brillo iridiscente. Esto hizo que Reimu, Marisa y Sanae decidieran tomar cartas en el asunto e investigar qué estaba pasando. Cinco tiernos y bonitos fanarts por parte de Mare Kajiura. Junior 64 brings us a musical arrangement of Touhou 6's Stage 3 theme, adapting it into his own style. The arranger changed the song's title to Shanghai Tea House: The Strange Dream of Chinese Tea, because it will definitely make you feel as if you were inside a dream. Aún no nos rescatan, pero tenemos más información y la transmisión en vivo. Quick! We must keep the information. Ya mandamos un nuevo pedido de rescate. Ojalá este sea el último. Something tells me this is our last chance. We can't waste it. For the past 7 years, Touhou Game Dev has helped expand the Touhou fan game scene by hosting Touhou Game Jams. With over 1,000 fan games created at Touhou Game Jams, we've got you covered. Whether you're a beginner or an expert, the invitation is open to everyone, regardless of skill level. Join our Discord server and meet other game creators. Your project starts here. Si sientes que tus conocimientos de Touhou les falta una pulida, el canal de Doctora Latency es el sitio indicado para ti. La mismísima Yukari es quien lidera el canal. Te sentirás como su pupilo mientras ella enriquece tus conocimientos del mundo de Gensokyo, su historia y sus crónicas. No solo se queda ahí. Doctora Latency también ofrece su valiosa sabiduría sobre la historia de los videojuegos y la cultura del fandom de Touhou, de manera bastante completa y digerible. Definitivamente un canal muy recomendado.
This server operates as the Touhou European Assembly, working in collaboration with different projects and coordinating them to benefit the European community. By connecting borders, it has created a meeting place that promotes diversity and cultural exchange. If you're looking to meet new people, expand your horizons, share experiences, or simply learn about Touhou in Europe, this is the place for you. Alianza Hispana de Touhou es la asociación más grande de comunidades hispanoparlantes dentro del fandom. En ella se han organizado y difundido diversos eventos de interés para esta parte de la comunidad, como torneos de Hisotensoku y la encuesta hispana de popularidad. Este último año, la alianza también se ha encargado de incluir dentro de sus filas a nuevas comunidades como Touhou Argentina, Touhou Matsuri, Sokuway y la youtuber Doctora Layton. Since 2011, Gensokyo Radio has been a 24/7 online radio station playing fan-made music of Touhou Project, live broadcasts, and podcasts. Take a moment to enjoy this unique experience. By providing a space to promote and support independent artists, whether musicians or creators, Gensokyo Radio has become a discovery platform. They have worked with numerous artists and reached a large audience, even helping artists with the physical production of music CDs for the public at Japan's Comic Market, California's Touhou Fest, and other events. Fans de Argentina, celebren, porque tienen a su alcance su propia comunidad de Touhou. La comunidad los recibe con los brazos abiertos a formar parte de su fanaticada, una bastante completa, con eventos, artistas, reuniones y hasta sus propios proyectos como The R Gensokyo Fanzine. Si eres un fan de Touhou en Argentina, tienes un campo bastante fértil en el cual participar, desarrollar tus talentos y conocer gente como tú. Aprovecha al máximo Touhou Argentina, que lo que tienes es oro. With more than 100 translations to their name, the international team Kangairuna Miyo specializes in translating Touhou doujinshi, primarily into English. Important, all translations by this team are made with proper permission of the original creators and are available for purchase in those authors' respective stores. Conoce a la primera comunidad panameña de Touhou, Touhou Panamá, una comunidad amigable donde participan fans de todas partes del mundo, mientras comparten su amor por la franquicia. Con el objetivo de encontrar y reunir fans en suelo ismeño, realizan actividades, fumojuntadas, conversatorios y mucho más. ¡No te quedes afuera! Se terminó. El flujo de información se está normalizando y ya no queda más por mostrar. That means, is everything lost? Al menos estamos vivos. Yes, but wait, do you hear that? Alguien se acerca. Huh? Who could that be?
rumores de bivalvos mágicos que tienen la habilidad de conceder deseos han aparecido en Gensokyo. Acompaña a nuestras protagonistas en Beautiful Mirage of the Dreamy Sea para ver qué hay detrás de estos rumores, ya sean ciertos o falsos, y así evitar un desequilibrio en el orden natural de Gensokyo. Team Polaris Archaion nos presenta un tráiler que nos muestra un avance de la historia. Conoceremos al personaje Koumori Mihana, la cual es un murciélago que se ha topado con los bivalvos mágicos. Este es un álbum al estilo fangame que sigue una historia espectacular y mística. Espera un poco más para el lanzamiento del álbum. El espejismo que buscas está a tu alcance. It seems we're in the final stretch. Esperen, ¿dónde está Vladkat? Creo que Vlad ha desaparecido. This can't be happening. We have to get back to base immediately and ask for help. This is Lunar, requesting staff assistance. We lost Vladkat. I request to speak with Orphan or anyone. No tenemos otra que regresar a la base mientras esperamos instrucciones. We hope the public will excuse the inconvenience. They already responded to me. They've sent an audio message as a reply. Pon el altavoz. What was that supposed to be? I think that was foul language. Eso no nos sirve. Please try contacting them again. In the meantime, Kev's track, let's submit the missing contributions. I'm sure the staff will support us. Está bien, Eva. Vamos. Vincent nos trae una preview de su arreglo de Steped for the Dead Princess, el cual se inspira en el jazz fusion japonés, específicamente el de la banda de T-Square, una pieza bastante fiel a la canción original de Sun, pero con un buen toque del mencionado jazz fusion. Estén atentos a las redes de Vincent para el momento en que salga la versión completa de este arreglo. The beginning of a strange day marks the start of a new incident. Touhou Weird Route delivers a frenzied story. Inspired by Deltarune's Weird Route, Cherno becomes this adventure's protagonist. Written by Ronaldo, not to be confused with Brazil's legendary number 9. Free beautiful fan arts by Anazel. El talentoso Lorenzo Omega nos presenta los frutos de su último proyecto, el Udon Gun. Este artilugio es una réplica del arma megáfono de Reizen. Aquí se combina todo el ingenio de Lorenzo, tanto en diseño estético, manufactura e ingeniería, para asombrarnos con su creatividad y crear un arma que seguramente la propia Reizen usaría con orgullo. Además de mostrarnos el resultado final, Lorenzo con gusto nos muestra el proceso de creación del mismo con diagramas, videos de ensamblaje y demostraciones del Udon Gun en uso, sin mencionar un adelanto en su próximo proyecto. Sin duda alguna, esperamos a Lorenzo el próximo año para que nos siga cautivando con sus inventos. Consonances and Dissonances, C&D, invites you to a festival. Join the party in Reckless Eloquence Xenagogue. But what exactly is being celebrated? Follow the protagonists as they investigate the incident caused by a festival that appeared out of nowhere. C&D gives us a preview of their new album in a Phantasmagoria format. This time, we'll get to enjoy the album's main theme as well as Reimu Hakure's theme. What mysteries lurk behind the incident? Are you going to the festival? Well, perhaps it's better not to ask.
In a mysterious network of underground caves, we play as Yomu, who, sword in hand, cuts her way through a treacherous labyrinth. As we advance, we will find out who or what is causing this tunnel system to expand, all while searching for a way back to the surface. This is the premise presented by the Chorisoft team in the trailer for their ambitious project Touhou Ayakashi's Depths. Look forward to the demo, which is set to release soon. Like this, we'll be able to experience this adventure led by Yomu firsthand. 5 divertidos fanarts de Gautier Limcita. Idolatrize World brings us an intriguing story in which the protagonist, Kaine Kamishirasawa, faces an unexpected encounter. The end of history has finally arrived. Kungara Fan 6951 shares with us 3 fan-made Touhou albums. Starting with A Q's Forgotten Score, an arrangement album based on the PC98 era and on A Q's albums published by Zune. Next is Lost Memories in Flower Dream World, an original album featuring songs in the style of EOSD with a touch of PC98. And finally, we have Project Akuma, a second original album with a style more faithful to its creator, Kongara Fan. That's all. I think there were still more contributions, but this is all we could recover. Entonces, ¿fracasamos? That seems to be the case. Hola chicos. Vladcat! ¿Por qué tan serios? Miren, traje compañía. ¿Eh? ¡Al fin! Pensé que jamás los volveríamos a ver. We're alive! And we also got the remaining contributions. It's not much more, but we'll be able to wrap up the event. I'm glad to see you. We were finally able to rescue you, but are you alive? ¿A qué te refieres? Well... Haven't you noticed yet? About what? Chicos, ustedes dos murieron. Miren los halos arriba de sus cabezas. ¿Cómo? That explains a lot. Imagino que están en shock, pero debemos presentar los aportes que faltan. El público ya ha esperado demasiado. Claro, la sección Express, con los aportes recuperados a último momento. Finalmente, podremos hacer esto juntos. Empezamos presentando memes creados por Aníbal Shock. Revísalos con más calma en la sección descargable. 2 doodles hechos por Monowing 1.
A fan art of Byakuran by Gaia Draws TH. A traditional fan art of Reimu drawn by Chibi Oswald. Touhou y House of the Dead por Mr. Leggett Phoenix. Fate of External Boundaries es una serie de novelas ligeras escritas e ilustradas por Nightmare. Esta saga, la cual ya cuenta con 2 entregas, nos presenta la fantástica historia de Arno desde su llegada a Gensokyo. Con la tercera entrega próxima a lanzarse por capítulos a partir de enero del 2026, continúa la aventura de Arno, Michizuhu, Mokou y Hina. Todo esto mientras se enfrentan a un nuevo incidente, tal y como podremos ver en este tráiler. Finally, there's only one last contribution, a special one. Por un momento pensé que no íbamos a llegar. Pero lo hicimos. Fue un largo camino. Incluso muerto, me siento emocionado. Then, let's not waste any more time. Let's go! And now, it's time to welcome the developer of this fan game, Silotoes. 大家好，很荣幸能够来到这里，希望大家喜欢刚才的预告片。今天我想和大家聊一聊我一直在制作的一款东方同人游戏。Of course, Silotoes, the stage is yours.
东方抑郁症 What the Bullet Hell。 这是一款弹幕游戏，2025年11月10日已经在 Steam 上发售，灵感主要来自于弹幕天血鬼。玩家将扮演魔里莎，骑上他的扫帚，体验各种丰富多样的福卡挑战。在游戏中，你需要依靠反应力和一点巧思来不断突破关卡，但这并不代表游戏只适合高玩，它对各个水平的玩家都很友好。和弹幕天血鬼以及文华铁 DS 这些相机类作品不同，在东方抑郁症中，你可以选择4种传统东方的难度 ：Easy、Normal、Hard， 还有 Lunatic。如果你喜欢剧情轻、玩法足、可重复游玩度高、弹幕又够疯狂的游戏，这款作品非常适合你。虽然制作过程花了不少精力，但我真的很高兴能把它完整的做出来。如果你对这款游戏感兴趣，也欢迎到 Steam 商店支持一下。非常感谢这次给我展示的机会。 Qué increíble fangame. Terminando el evento iré a jugarlo yo mismo. 希望大家喜欢预告片，也喜欢这次的 BBEX Direct。 Thank you so much, Siltos, and thank you to all our audience. It seems it's time to say goodbye. Yo también me despido. Fue un gusto estar aquí una vez más. Lo mismo digo, solo espero que en la próxima no hayan más fatalidades. At least we managed to rescue our partners, or something like that. I'm not sure if Slice and I will be able to return to Earth now that we're dead, but I hope we can all keep seeing each other. Oh, and don't forget, you can check out all the contributions in the downloadable version of the magazine. By the way, I'm Ryan, and it was an honor to be part of this adventure. Oh, I almost forgot! I have a quick announcement to make. Paradise of Boundaries has created an alternative YouTube channel where they'll upload soundtracks from their musical projects and events like this one. Podrán oír todos los temas originales y arreglos musicales que hicimos para este evento y para los anteriores, como la canción que Ley Álvarez cantó en la BBX del 2023. Also, remember to download the magazine and its downloadable content. It'll be available at the end of the event in the description and in the project section of the Paradise of Boundaries Discord server. Y para quienes participaron en esta BBX, los invitamos a publicar todos sus aportes en X, YouTube, Facebook e Instagram, tagueando a la cuenta oficial de Paradise of Boundaries. También pueden agregar los hashtags de BBX y POV. Al hacer esto podremos ver sus publicaciones y las compartiremos. Y con eso nos despedimos. Hasta la siguiente BBX. That's right, see you next year. Happy holidays. See ya. See ya! ¡Adiós! Adiós.